Hola a todos, nos encontramos en otro video de la colección Diabo Ángel y hoy tenemos un unboxing particular porque hoy tenemos dos cajitas y les doy un adelanto. Les comento que las dos máscaras, bueno, en este caso tres máscaras que se encuentran dentro de las cajas son de la misma danza. Algo particular, ya que pues de repente las máscaras salen caprichosas y de repente salen varias de la misma danza en diferentes lugares, y este es un caso de esos. Vamos a hacer un poco a un lado esta máscara que la vamos a dejar para después y nos vamos a entrar en esta, que es la que vamos a abrir a continuación. En este caso pues viene de la ciudad de Puebla y vamos a empezar a abrirla. Vamos a las primeras impresiones. Si se fijan, ya tenemos una navaja también nueva, que es mucho mejor que la navaja de un filo que teníamos anteriormente. Y vamos a empezar a abrir aquí a los lados. Vamos a ver qué nos espera aquí. Rápidamente se abre la cajita sin mucho problema. Vamos a ver qué tan bien llegaron. Ya saben que siempre estamos al pendiente de qué tal llegan las máscaras, porque es que nos han llegado quebradas, pero pues así es este hobby. Y bueno, ya vemos aquí, miren, ya podemos observar aquí qué es lo que son. Interesante, muy interesante. Vamos a ver esta, vamos a abrir la otra, ya la basura acá. Y vean nada más. Me comentaban que eran máscaras de Bailaviejo. Parece ser que sí son. Pero hoy vamos a ver unas cosas y vamos a comentar algo que, pues la verdad a mí me parece un poco extraño y particular. En este caso, podemos observar un poquito más para acá esto. Y les comento, a primera vista sí parecen ser máscaras de Bailaviejo. Sin embargo, tengo dudas, ya que si se fijan aquí el cabello, la melena, la greña, la peluca, como ustedes le quieran decir, es corta en las dos. No se ve que tengan signos de uso. El tallado se ve sencillo. Sin embargo, yo pensaría que estas son a lo mejor máscaras decorativas, debido a que no tienen la cabellera larga que normalmente vemos. Sin embargo, pues no estoy seguro de eso, pero casi puedo asegurar, casi, más no al 100%, de que son máscaras decorativas. Muy lindas, muy agradables. Yo la verdad cuando las vi en fotos me enseñaron nomás la pura esta parte, como quien dice aquí. Pero en este momento vamos a empezar a abrir la otra caja. Vamos a hacer a un lado estas mascaritas que están muy lindas también. Y vamos a centrarnos en este otro paquetito. Como ya les mencionaba, esta es una máscara de danza del Bailaviejo. Sin embargo, la persona que me la envía es una persona que es un coleccionista. Le damos las gracias al señor Rafael Hernández Víquez, que es experto en máscaras mexicanas, y pude afortunadamente obtener una máscara de la colección del maestro. Y bueno, pues a continuación vamos a abrir la caja. Ya saben que siempre me siento emocionado con todas estas unboxings. Para mí es como estar abriendo regalos de Navidad. Se siente uno como un niño, literalmente. Es una experiencia muy bonita. Nunca sabes con qué te vas a topar, como nos pasó con las cajas anteriores. Y pues vamos viendo a ver cómo está envuelta. Vamos a sacar un poquito a este lado y cuando menos interesante la caja. Parece una caja de calzado, ya dice. Ok, vamos a abrirla de esta manera. Vean, va una navaja y luego
luego se nota el filo que tiene. Ok, perfecto. Abrimos. Qué chulada de tener una navaja nueva, una navaja que sí nos funciona bien. Y abrimos y miren, vamos a ver. Vean nada más la hermosa máscara que tenemos aquí. Y vamos a sacarla. Si se fijan, es un color un poco más. Vamos a hacer esto un poquito para un lado. Y a la caja también. Se ve con unas facciones más nítidas. Vamos a hacer esto para acá también. Y pues aquí se nota la diferencia. Sombrero muy parecido, tal vez sí sean de baila viejo, solo que aquellas no son tan viejas. Y podemos observar también algún rastro de uso. Si se fijan, aquí sean algunas manchitas, puede ser sudor, como de agua. Y vean nada más la diferencia que yo les comentaba. Esta tiene una melena que es mucho más grande. Se puede apreciar. Vamos a comparar las otras, que se ven un poco más sencillas en la confección, ¿verdad? Se ven más nuevas. Y sobre todo lo que resalta más es la melena o el cabello de la máscara, que es mucho más corto. Podría ser también que le cortaron el cabello literalmente a la máscara y por eso sea un poco diferente. Sin embargo, pues no estoy seguro. La hechura se ve parecida. Parece cedro. Y vamos a ver la otra de la parte de atrás. Vamos a compararlas. Vamos a ver si podemos compararlas mientras se deje esta. Vean, es muy parecida. Ahí donde están atados el sombrerito, lo que viene siendo la máscara, es muy parecida. Esta, si bien un poco más pequeña, son máscaras muy lindas. Le doy las gracias al maestro, pues, ¿verdad? Porque es un maestro, porque cada vez que le pregunto cosas él me las responde y es muy amable. Al señor Hernández Víquez, maravillosa persona. Y vean nada más, me gusta, vamos a poner aquí, me gusta verla, me gusta comparar, vean nada más, interesantes, se ven mucho más sencillas. Miren, y aprovechando que ya estamos aquí con estas 3 máscaras, ¿verdad? Y para despejar dudas, traigo una máscara que yo ya tenía desde hace un buen rato. Fíjense nada más. Esta, pues yo estoy seguro que sí es del bailaviejo. Si se fijan, esta es el color o la madera se ve mucho más nueva que la que nos envió el señor Víquez. Y sin embargo, si se fijan, no se ve tan vieja como esta. Estas se ven que son más viejas. Esta yo estoy seguro que es porque yo fui con el mismo artesano, donde las estaba elaborando para precisamente para una danza, y le pedí que me la vendiera allá en el estado de Tabasco, en Nacajuca, que son de donde son oriundas estas máscaras. Vamos a observar, si se fijan, la hechura es parecida a esta de acá. Sin embargo, esta está más gruesa que la mía. Y vamos a compararlo con el señor Víquez que nos mandó. Vean qué bonito, me encantan las comparaciones, como ya les decía. Esta está en medio de gruesa. Bueno, en realidad aquí está igual, incluso un poquito más lineal, más delgado. Pero es muy interesante, muy interesante. Se me hace que sí son máscaras de bailaviejo originales, estas dos, ¿verdad?, que tenemos aquí. Solamente que les cortaron por alguna razón, ¿verdad?, el cabello, que no les quita la importancia de estas máscaras ni lo que son. Muy lindas las 3 máscaras, bueno, 4-4, y más adelante pues estaremos hablando un poco más de lo que son estas danzas muy interesantes y que son magníficas. Un dato curioso que estoy observando aquí pues es que podemos observar, miren, aquí en las fibras naturales de lo que le está hecho el cabello de las máscaras,
Aquí se puede observar lo viejo que son. Esta es mucho más reciente, esta yo lo adquirí en el 2018. Vamos a observar que esta está un color más blanquecino. Esta ya tiene mucho más años, se fijan, ya el color ya es café y se ha reducido también el tamaño. Y si fijan, esta también se ve vieja, la cerda, pero no tanto como la del señor Víquez, la del señor Hernández Víquez. Entonces, algo muy característico quería comentarles aquí en el unboxing, que sí, o sea, definitivamente la mía pues se ve mucho más reciente que inclusive esta, pero la que se ve más vieja, y estoy muy contento de haber adquirido esta pieza de la colección del señor Hernández Víquez, es magnífica, se ve preciosa, muy, muy, muy linda. Y con esta imagen de estas 3 piezas tan lindas, nos despedimos. Recuerden suscribirse al canal, darle like, ya se la saben, todas las cosas que dicen los youtubers. La verdad ayuda mucho. Y también me pueden encontrar en Facebook como Diabo Ángel. Ahí también publico varias cosas interesantes. Y en Instagram lo encuentro también como Colección Diabo Ángel. Y sobre todo, no se les olvide también unirse a nuestro grupo de Facebook. Ya saben que ahí pueden encontrar a muchos artesanos, los cuales hacen máscaras increíbles e impresionantes. Y sin más que decir, pues les mando un saludo, un abrazo a todos y cuídense mucho.